¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre el tema de gases ideales. Un gas ideal es aquel cuyo comportamiento macroscópico obedece de modo exacto ciertas leyes sencillas como las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Dalton y Amagat, pero además, está caracterizado por estas leyes. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad, en moles, de un gas ideal es, donde P igual a presión absoluta, V igual a volumen, M igual a moles de gas, R igual a constante universal de los gases ideales, T igual a temperatura absoluta. Ahora explicaremos las diferentes leyes que rigen a dichos gases. La ley de Boyle nos dice que a temperaturas constantes, el volumen de un gas es inversamente proporcional a las presiones que soporta. Esto se puede entender mejor con la siguiente ecuación, donde P1 es igual a la presión inicial, P2 es igual a la presión final, V1 es igual al volumen inicial, V2 es igual al volumen final. Cabe destacar que dicha ley se cumple siempre y cuando en el sistema no haya cambio de temperatura. La ley de Charles nos dice que, a presión constante, los volúmenes de una masa de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. La siguiente ecuación explica el comportamiento de los gases bajo esta ley, donde V1 igual a volumen inicial, T1 igual a temperatura inicial, V2 igual a volumen final, T2 igual a temperatura final. La ley de Gay-Lussac enuncia que, la presión de un volumen constante en un gas, es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura será igual, donde P1 igual a presión inicial, T1 igual a temperatura inicial, P2 igual a presión final, T2 igual a temperatura final. Amagat estableció que, el volumen total de una mezcla gaseosa, es igual a la suma de los volúmenes de los componentes gaseosos individuales, si se midieran a la misma temperatura y a la misma presión total de todas las moléculas. Supongamos que en un recipiente se encuentran presentes tres gases, A, B y C, como se muestra en el esquema siguiente. El volumen total es igual a la suma del volumen en A, más el volumen en B, más el volumen en C, y esto hasta llegar al volumen N, si se diera el caso. Dalton postuló que, la presión total de un gas, es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas componente, donde una presión parcial es la presión que se obtendría si, esta misma masa de gas individual, estuviera sola en el mismo volumen total a la misma temperatura. Supongamos que en un recipiente se encuentran presentes tres gases, A, B y C, como se muestra en el esquema siguiente. Entonces la presión total que existe en el recipiente es igual a la suma de la presión de A, más la presión de B, y la presión en C. Si se conoce la fracción mol de un componente gaseoso individual, en una mezcla gaseosa, y si se conoce la presión total, se podrá calcular la presión parcial, en la que I representa cualquier componente. Eso ha sido todo por ahora, hasta la próxima.